El día de hoy vamos a hablar del régimen simple de tributación y vamos a entenderlo muy fácil con los siguientes aspectos. ¿Qué es el régimen simple de tributación? El régimen simple de tributación no es otra cosa diferente a declarar de una manera un poco inusual el impuesto sobre la renta. Pues en el régimen ordinario nosotros lo que hacemos es tomar los ingresos, restarle costos y gastos y llegamos a una renta líquida gravable o una utilidad fiscal. Sobre esa utilidad fiscal le aplico mi tarifa. En el régimen simple de tributación difiere de esta modalidad, pues ya yo no tomo la utilidad fiscal, es decir, no depuro el ingreso, sino que tomo mi ingreso bruto y le aplico una tarifa. ¿Esa tarifa de qué depende? De mi actividad económica y del grupo en el cual yo me clasifique. Pero entonces si voy a tributar sobre los ingresos brutos, ¿voy a pagar más impuesto? No necesariamente, porque en el régimen ordinario del impuesto sobre la renta la tarifa es un poco más alta, pero por otra parte, en el régimen simple de tributación, las tarifas aplicables son un poco más bajas. Entonces si la tarifa es más baja, yo me voy a pasar de una para el régimen simple. Esta es una decisión que no se puede tomar a la ligera, pues todos los contribuyentes son un universo diferente. Las actividades económicas, los márgenes de rentabilidad, los costos y gastos atribuibles, todo eso son factores que debemos tener muy en cuenta antes de tomar una decisión de pasarnos del régimen ordinario al simple, o si ya estás en el simple, también antes de trasladarte al régimen ordinario. Entonces debes evaluar tu caso en puntual y tomar la mejor decisión. Yo he escuchado que el régimen simple agrupa varios impuestos. ¿Cuáles son? Por supuesto, el régimen simple agrupa el impuesto sobre las ventas o IVA, el impuesto de industria y comercio y avisos y tableros o ICA, el impuesto nacional al consumo y el impuesto sobre la renta, que ya en el régimen simple de tributación no hablamos del impuesto sobre la renta, sino del componente simple. Entonces si el IVA está incluido, yo ya no lo tengo que pagar. Esta es una confusión que surge muy a menudo. El hecho de que el impuesto sobre las ventas o IVA ya esté agrupado en este régimen simple, en este selecto club de los que pertenecen al régimen simple, no quiere decir que se han librado de él. Pues si una persona es responsable del IVA, pues tendrá que seguirlo trasladando al Estado, tendrá que seguirlo cobrando a su consumidor final. En síntesis, el juego del IVA sigue siendo el mismo. IVA descontable en compras versus IVA generado en ventas, y el saldo que me quede será un valor a pagar o a trasladarle a la administración o un saldo a favor dependiendo de mi actividad económica. Y las tarifas siguen siendo las mismas, del 0% para exentos, tarifas especiales del 5% o la tarifa general del 19%. Digamos que el juego del IVA es el mismo, solo que ya lo vamos a trasladar de manera bimestral con los anticipos y también en las declaraciones anuales consolidadas. Yo escuché que estando en el régimen simple tengo que facturar electrónicamente, pero ¿por qué si yo no soy responsable de IVA? Este es un concepto errado que hemos tenido durante mucho tiempo, y es que asociamos de manera directa la obligación o la responsabilidad de facturar electrónicamente con la responsabilidad de IVA, y esto funciona así. No todos los responsables obligados a facturar electrónicamente son responsables de IVA, pero sí todos los responsables de IVA están obligados a facturar electrónicamente. Entonces, si vas a optar por el régimen simple de tributación, debemos tener en cuenta que quedamos obligados a facturar electrónicamente, independientemente de la responsabilidad de IVA. ¿Qué sucede entonces cuando un no responsable de IVA opta por el régimen simple? Pues tendrá que facturar electrónicamente y sus facturas electrónicas van a salir sin el impuesto sobre las ventas, pues no es obligado a facturarlo o no es responsable del mismo. ¿Hasta cuándo tengo plazo de actualizar el RUT para inscribirme en el régimen simple? El plazo para actualizar el RUT para inscribirte en el régimen simple es hasta el último día hábil del mes de febrero del año en el cual pretendes tributar bajo el régimen simple. Ejemplo: yo quiero optar por el régimen simple durante el año 2025, pues entonces tengo plazo de actualizar el RUT hasta el 28 de febrero del 2025 y decir en mi RUT que pertenezco al régimen simple. ¿Cómo digo esto en el RUT? Muy sencillo, al momento de actualizarlo, cambio la responsabilidad número 5 por la responsabilidad número 47. La responsabilidad 5 es la que dice que yo pertenezco al régimen ordinario
Y la responsabilidad 47 es la que dice que yo ya pertenezco al régimen simple de tributación. Pero si yo ya estoy en el régimen simple y me aburro de ese régimen o necesito salirme, ¿hasta cuándo tengo plazo para salirme? Así como tenemos fecha para incluirnos en el régimen simple, también tenemos una fecha límite para salirnos de dicho régimen. Y la fecha es el 30 de enero del año en el cual yo pretendo tributar bajo el régimen ordinario. Ejemplo, si yo pretendo tributar bajo el régimen ordinario este año 2025, no me interesa tributar este 2025 bajo el régimen simple, pues entonces tengo hasta el 30 de enero del 2025 para salirme de dicho régimen y esta vigencia fiscal la voy a tributar bajo el régimen ordinario, haciendo lo contrario que hacía cuando actualicé el RUT para incluirme en el simple. Ya quito la responsabilidad 47 e incluyo la responsabilidad 5. Y esta responsabilidad 5 que yo incluyo es la que me califica como perteneciente al régimen ordinario del impuesto sobre la renta. En el régimen simple hablan de anticipos. ¿Qué son esos anticipos? Estos anticipos son traslados bimestrales que yo le hago a la administración mediante un recibo electrónico de los ingresos que yo tuve en un bimestre. Entonces, los ingresos que yo tuve en el bimestre enero-febrero, a esos ingresos yo le debo anticipar los impuestos de los cuales sea yo responsable. Recordemos, impuesto sobre las ventas, impuesto de industria y comercio, impuesto nacional al consumo y el impuesto simple, que ya en el régimen simple de tributación ya no se llama impuesto de renta, sino componente simple. Tomo los ingresos bimestrales, le aplico estos impuestos y cada bimestre le voy a trasladar esos impuestos que yo determiné a la DIAN a título de anticipo. Eso lo debemos tener muy en cuenta para poder planificar muy bien nuestro flujo de caja cuando nos traslademos al régimen simple de tributación. Entonces, ¿qué son las declaraciones anuales consolidadas? Como lo respondíamos anteriormente, los anticipos son fotos bimestrales. Las declaraciones anuales consolidadas ya es una foto anual, es una declaración anual. Y allí vamos a determinar el impuesto anual. Pero entonces, como ya hicimos 6 anticipos bimestrales, en esta declaración anual, una vez determinemos ese impuesto que corresponde a toda la anualidad, nos vamos a restar los 6 anticipos. Y puede que lleguemos al mismo valor de impuesto o a un valor de impuesto por debajo o por encima y debamos hacer el reajuste. Pero los anticipos no se pierden, los anticipos se restan de esta declaración anual consolidada. Ojo, las declaraciones anuales consolidadas, así como los anticipos, son de obligatoria presentación. ¿Y eso lo tengo que pagar oportunamente? ¿O será que puedo aguantar un ratico porque es que el flujo de caja está bajito? Estos pagos son de especial cuidado. Se deben hacer de manera oportuna. Si no, quien esté inscrito en el régimen simple de tributación y se considere como moroso en los pagos de dicho impuesto, lo podrán excluir. Y si lo excluyen de dicho régimen, pues entonces automáticamente se va al régimen ordinario. Y esto puede ser costoso. Ahora, ¿cuándo o a partir de cuándo nos empezamos a considerar morosos y sujetos potenciales de ser excluidos del régimen simple? Cuando los pagos que tengamos por hacer de este impuesto superen un mes de mora. ¿Y entonces cuántas son las declaraciones anuales consolidadas? Las declaraciones anuales consolidadas son 2. Una que pertenece al impuesto simple y otra que pertenece al IVA. Se presentan en fechas diferentes de acuerdo al calendario que haya estipulado el gobierno nacional para tal efecto y en todos los casos recuerda que te puedes restar los anticipos y solo pagarás el excedente. Bueno, a mí me quedó sonando el régimen simple. ¿Cualquiera se puede meter a ese régimen? No cualquiera puede optar por el régimen simple de tributación. Para ello se debe validar los artículos 905 y 906 del Estatuto Tributario Nacional. Allí están las condiciones especiales que se deben cumplir para todos aquellos interesados en pertenecer a dicho régimen. Tributaria para los que no saben de tributaria.